Bien, la huelga de mañana. Estoy con Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria, Luis Barrio Nuevo, presidente de la Secretaria General de la CGT Azul y Blanca, y Jerónimo Venegas, que es de la CGT de Azupardo. Y estamos esperando a alguien de la CTA que se va a sumar en cualquier momento. Lo primero que le quiero preguntar a todos es las razones objetivas, concretas de la huelga de mañana. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Empieza, vamos, el sector obrero, ¿no? Bueno, esto es un reclamo que vienen sosteniendo los trabajadores desde hace muchos años. Tratar de sacar el mínimo no imponible, este impuesto distorsivo al trabajo que los trabajadores tienen que pagar para trabajar. Este trabajo que fomenta, de impuesto que fomenta el trabajo en negro, porque hay trabajadores que hacen horas extra y piden que se las paguen en negro. O sea, prefieren trabajar en negro. Claro, porque si no se las lleva. Acá hay casos que no solamente las horas extra, le ha llevado el aguinaldo. Y durante todo este año los aumentos salariales que han logrado en la discusión paritaria los trabajadores, se la ha llevado el gobierno también. En vez de ir al bolsillo del trabajador para que eso se inyecte en el mercado interno, en el consumo, va a las arcas del gobierno. Entonces, esto es uno de los temas prioritarios que tiene la medida, como las asignaciones familiares, el 82% móvil, y por qué no decirlo, un salario mínimo vital y móvil que ronde los 3.500 pesos, ¿no? Luis. Bueno, yo creo que sí, yo creo que lo que decía Venegas es un tema remanido, en el cual creo que no hay un solo argentino que no sepa cuál es la agenda generalizada del movimiento obrero, incluyendo los oficialistas, los claqueros, los que van a la Casa de Gobierno a aplaudir cuando la presidenta anuncia las grandes soluciones que se convierten en grandes mentiras. ¿Como cuáles? Como las mentiras que yo creo que son cientos de mentiras. Yo le digo, la gente que salió a la calle, indudablemente el 8N tiene que ver con las mentiras de la presidenta, los anuncios, y que resulta que nunca llegaron. Le voy a ejemplificar dos temas puntuales. El famoso tren bala, A Rosario. vaya la ironía, cuando no tenés realmente los trenes en condiciones, y así se matan la gente, como se matan a diario, y con la catástrofe que ocurrió en el 11. Como tenés el pago al Club de París, que ustedes recuerdan que lo anunciaron con bombos y platillos, como es el tema más mentiroso de la historia de la Argentina, que es el tema de la inflación. O sea, son tres temas puntuales, pero después creo que es un tema generalizado de la gente, pero acá hay un temas puntuales, que es el tema de los reclamos, que venimos reiterándolo. Ayer lo hacía Moyano cuando estaba al lado del gobierno, lo planteaba Moyano, y creo que tuvo oportunidades de plantearlo un par de veces con la presidenta. Luego que enviudó, Moyano fue declarado persona no grata, y la presidenta, que nunca supimos nosotros cuál es el tema de fondo, que a Moyano no lo atendió más allá que yo siempre dije, porque lo dije siempre, esta mujer nunca nos quiso a nosotros. A los dirigentes gremiales en general. Ni a los dirigentes políticos tampoco. ¿O ustedes recuerdan cuántas cosas hablaban de los varones del conurbano? Que son los que la sostienen hoy, los varones del conurbano. ¿Cuántas cosas hablaron mal de Duhalde, que fue el tipo que los puso a ellos como presidente, que los eligió, y cómo le pagaron a posteriori? Estos son los Kirchner. Por eso digo, el tema nuestro, llegado este momento que no es grato para nosotros, llegar a un paro general es lo último, los extremos que nosotros agotamos en el sindicalismo buscando el diálogo. Pero este gobierno nunca entendió del diálogo, así lo ha hecho con la oposición, así lo ha hecho con aquel que se atrevió a buscar a lo mejor una candidatura presidencial con anticipación, como fue el ataque a Macri de un primer momento, luego a Scioli con la persecución, luego a De la Sota, al chico
al gobernador de Santa Cruz, que le mandaron toda la campo. Peralta. O sea, a Peralta. Por eso digo, este es un gobierno que no escucha. Por eso es lamentable que nosotros tengamos que llegar a este paro general y que no escuchó y que linguneó mal. Yo sé que la presidenta seguramente no durmió porque se le veía en el rostro al otro día y seguramente habrá llorado también. Hay que estar en Olivo y hay que sentir el ruido y el clamor de la gente al otro lado de los muros de 40 a 50 mil personas. Yo estuve en Olivo cuando fue un cacerolazo muy fuerte, cuando estaba Duhalde, que se hizo cargo del país, cuando estaba el país en llama, y rodearon todos los agentes inmobiliarios con los carteles alrededor de Olivo, que era tétrico mirar esta situación que estaba pasando en aquel momento grave en la Argentina. Por eso creo que hoy tenemos un gobierno ausente, una presidenta autista, una presidenta que no tiene la obligación de saber todo, pero necesita saber, por lo menos, que los que tiene alrededor, que son los funcionarios, sepan de qué se trata y la puedan informar bien a ella y que lamentablemente no le informa. Le dan el paper para que ella anuncie y todos esos anuncios son anuncios, en su inmensa mayoría son todos anuncios equivocados. Así que por eso creo que llegar a este paro no es fácil. Yo creo que nos costó a todos los que componemos hoy que este paro nos cuesta muchísimo, porque sabemos que salimos a la calle y no sabemos cuándo volvemos, porque si este paro, que ya es un éxito, indudablemente hay que conversar al otro día si el gobierno no llama al diálogo, si el gobierno no sincera la situación que tiene el país en estos momentos, y nos va a obligar a nosotros a ir incrementando las medidas que hemos tomado ahora, porque acá ya hubo movilizaciones. Hubo 2 movilizaciones del pueblo en la calle, una histórica, creo, superada por la que sucedió por el regreso de Perón, que eso fue lo máximo, más de 3 millones de personas, y que el gobierno no acusó el recibo de la gente porque parecían que eran los gorilas que estaban en la calle reclamando. Y acá hubo miles y miles de trabajadores en cada uno de los pueblos a lo largo y a lo ancho del país, también reclamando lo mismo que reclamaba a lo mejor la clase media o la clase media alta. Así que por eso digo, llegar a este momento de este paro y que creemos, por lo menos yo soy creyente apostólico y romano, pero yo creo que la presidenta y los que la asesoran nada que ver, o sea, con el diálogo, creo que ellos entienden a los amigos que cada vez son menos y el resto somos todos enemigos. Así que no nos gustaría a nosotros tener que evaluar dentro de pocos días más ir en incremento el tema de las medidas porque ya sería lamentable, ¿no? Pero estamos en el derecho constitucional que nos asiste y fundamentalmente creo que acá hay un problema de plata y es un problema de plata de saqueo al trabajador activo y al trabajador pasivo. Una ley que votó el Congreso del 82% por unanimidad y que la presidenta la vetó y que hoy están saqueando el ANSES. De la misma manera que están saqueando el PAMI, de la misma manera que están saqueando los fondos de las obras sociales. Hoy tenemos miles y miles de trabajadores que hay obras sociales en quebranto que están yendo a hacer cola, a pedir turno a las 4 de la mañana a los hospitales porque el gobierno nos debe a nosotros más de 15.000 millones de pesos, que es plata genuina de los trabajadores de los aportes y de los aportes de los empresarios. O sea que hay fundamentos de sobra para que nosotros tengamos que haber llevado esta medida adelante y haber acompañado este paro que concretaron en su momento la CGT que conduce Moyano, la CTA de Pablo Micheli, la Federación Agraria, y que nosotros también de la Secretaría Azul y Blanca veníamos planteando de ir en busca de la unidad
en la acción. Y estamos en la acción. Eduardo, ¿por qué el sector agropecuario se adhiere? Bueno, a ver, nosotros también tenemos una larga lista de viejos reclamos, ¿no? Pero bueno, advertimos un momento del 2008 para acá donde hay pérdida de rumbo del modelo que se pusiera en marcha en el 2002. Hubo un modelo productivo que se sitúa en el 2002, que tiene que ver con un tipo de cambio competitivo, tiene que ver con costos razonables, tiene que ver con un mercado interno que por vía de las paritarias empieza a ser más vigoroso, y la combinación de eso va dando que luego, 2003, 2004, precios internacionales en alza, nos permite una expansión y nos permite que las pymes podamos tener rentabilidad. Por eso que la historia no empieza el 25 de mayo del 2003. Digo, pongamos las cosas donde hay que ponerlas. Hay que ubicarlas allá, en aquellos aciagos días del 2002, etcétera, etcétera. Y en el 2008 hay una pérdida de rumbo. Empieza el retraso cambiario como una política, o la única política, digamos, de desaceleración y de amortiguar el proceso inflacionario, más las mentiras del INDEC. Empieza a haber cada vez más costos, mantienen retenciones a todos por igual, digo, a los grandes pools de siembra y a los pequeños y medianos productores de la misma manera. Empieza a darse toda una cuestión que nos va sacando de la cancha, pérdida de competitividad. Eso explica que se tengan que parar las importaciones. Si no estuviesen reprimidas las importaciones, estaríamos comiendo fideo de Italia, de choclo de Estados Unidos, y estaríamos comiendo otra vez la góndola llena de alimentos de afuera. Digo, a ese punto estamos llegando. Entonces, por el retraso cambiario. El retraso cambiario, el aumento de costo, las retenciones. A ver, las retenciones tuvieron un sentido en el 2002, en el 2003, mantener estos niveles de retenciones para todos los productores por igual. Una cosa es ser un pool de siembra de 7.000, 10.000, 20.000, 50.000 hectáreas, y otra cosa es ser un gaucho de 50 hectáreas, 80, 200, 500, digo, la agricultura familiar. Bueno, no distinguen ellos, ponen a todos por igual, y eso genera una pérdida de competitividad en la economía, que se expresa más aún en las economías regionales, porque está más lejos, porque tiene más costo, porque el precio del combustible se va a la estratosfera. Mantener impuestos en los alimentos, mantener impuestos en los combustibles, mantener impuestos en una cantidad de cosas que hacen todavía más oneroso el hecho de estar lejos de los centros de consumo, va llevando a una cuestión donde los productores recibimos centavos, los consumidores pagan caro, digamos, y eso se llama pérdida de competitividad. Se llama también, en ese camino, imposibilidad de ser asistidos cuando tenemos emergencia. No asumir de que hay un desastre lo que se ha hecho en materia ganadera y no tener un plan de reposición ganadera, especialmente a los 8 o 10.000 productores desaparecidos en materia ganadera, la lechería en crisis, y la misma lógica, centavos el kilo de naranja, de fruta, de manzana, de pera, de damasco, de durano, de lo que sea, y caro a los consumidores, un costo de logística enorme. Hay 800 a 1000% de aumento desde que sale de la finca hasta que llega al consumidor. La leche la cobramos $1,40 cuando el consumidor paga 6, 7 pesos el litro de leche. Digo, esa cuestión hace que por un lado los productores y especialmente pymes estemos complicados y los consumidores jodidos. En ese contexto nosotros vemos que además se deteriora otra de las cuestiones virtuosas que tenía este modelo, que era la capacidad de consumo de las clases laburantes y las clases medias. ¿Cómo? Con un básico de 2.600 pesos, que es una joda, cobrándole impuesto a la ganancia a partir de 5.500 pesos a los trabajadores. Entonces, si al mercado interno le va mal, a los productores no va mal, y especialmente a los productores más chicos, porque nosotros le vendemos el 80% de la leche, el 80% de la carne, el 100% de fruta, verduras, hortalizas, se lo vendemos al mercado interno. La soja, que hoy cada vez la manejan menos tipos de mayores superficies, y las corporaciones, digo, es el negocio de unos pocos, y la enorme mayoría de la producción de agricultura familiar está complicada y atada a la suerte de lo que le pasa al mercado interno. Por eso es que nos vamos poniendo de acuerdo con la CTA, con la CGT, digamos, en marchar, y así fuimos el 10 de octubre a la plaza. ¿Está? 10 de octubre, marcha en la plaza de Mayo, advertencia, no escuchan, no hay una convocatoria, no escuchan ni el 13 de septiembre, ni el 10 de octubre, ni el 8 de noviembre. No se escucha. Y se llega a esta condición de un paro general
donde la Federación Agraria forma parte de esto, y es un paro activo, digo, con presencia nuestra en las rutas, y que acá la Fiscalía no se haga problema, porque ya nos avisaron, Joaquín, dice, ojo, porque cortar ruta, ¿no? No sé si le avisaron a ustedes, la CTA, a nosotros nos llegó el fax de tiempo y forma, diciendo, hoy le mandaron. sí, acá 19 de noviembre lo firma un fiscal, diciendo que los derechos nuestros terminan donde empiezan los de los demás, que no circulemos, no sean problemas. Digamos, nosotros no alentamos cosas que puedan, digamos, después llevarnos a los tribunales, que no sean problemas. Ahora, que la gente va a estar en la calle, va a estar. Digo, y eso no es que nosotros lo llevamos a los sopapos como si fueran estúpidos. Entonces, hay una cuestión que provocan ellos y que se va a manifestar. Nosotros vamos a estar en el interior, yo termino acá con usted, me voy a Pergamino, vamos a estar ahí, estamos con la gente de Guatre, con los camioneros, con los laburantes, vamos a estar en piquetes persuadiendo, convenciendo, siendo parte de un proceso activo que muestra que hay un proceso de desconformidad, de deterioro del mercado interno, que estamos mal y vamos peor, y que lo más grave es el problema político, la arrogancia, la soberbia, digamos, el autoritarismo de no querer convocar para discutir una lógica distinta. Donde decimos, bueno, a ver, muchachos, ¿cómo resolvemos los problemas? Hay que convocar y hay que discutir. Y esta es la actitud que no existe. Existe con aquellos que hacen seguidismo, pero no existe con los que piensan distinto. Bueno, ya llegó Ricardo Pedro, que es de la CTA, y la pregunta que les quería hacer tiene referencia con lo que decía recién Eduardo, es ¿por qué los cortes? Porque esto va a ser polémico, va a decir, bueno, la gente no pudo llegar porque no podía llegar, porque había cortes, había piquetes. ¿Por qué recurrieron a ese instrumento, ¿no? Bueno, mañana va a ser un paro contundente, ya lo adelantamos, están adhiriendo comisiones internas, línea ferroviaria, líneas de colectivo, comisiones internas de la fábrica, o sea que la mayor preocupación, me parece que a esta altura del gobierno, es la contundencia que va a tener este paro mañana. El tema nosotros dijimos paro y movilización, y las movilizaciones se van a hacer en los distintos puntos, en todo el país. En todas las plazas del país se van a hacer movilizaciones, en todos los, acá en las avenidas, puentes y cortes se van a hacer movilizaciones. Ahora, ganar la calle es una característica, inclusive en los últimos tiempos, de la democracia, y que está atravesado a toda la sociedad. Es decir, nosotros vemos en los últimos tiempos, y la clase trabajadora, bueno, recurrió a eso, y la CTA particularmente ha movilizado para hacer visibles sus reclamos. Ahora, en un país donde está el 40% de precarizado a la clase trabajadora, cuando los jubilados, la mayoría de los jubilados están en la línea de pobreza, cuando el salario mínimo vital y móvil no tiene nada que ver con la canasta familiar, cuando se acaba de aprobar una ley de la RT que han levantado la mano los supuestos progresistas, que es la consolidación de una de las leyes más deslenables de la década del 90. Bueno, cuando ocurren todas estas cuestiones, cuando nuestros pueblos originarios están siendo desalojados por el avance de las fronteras ojeras y a la concentración de la tierra, bueno, frente a todas estas cuestiones, me parece que hay el derecho constitucional de vivir con dignidad, me parece que está por encima de cualquier otro derecho. Después, el derecho al tránsito, sinceramente, el gobierno se tendría que preocupar todos los días que la gente pueda transitar y no viajar como ganado en los trenes y en el transporte público, ¿no? Entonces, me parece que hacer referencia a esas cuestiones por parte del gobierno, cuando es una obligación de ellos, y lo vemos diariamente, cuál es la situación de la clase trabajadora. Así que mañana nosotros va a ser un paro contundente, más allá de las últimas provocaciones que están teniendo por parte de algunos discursos del oficialismo, especialmente de Bernie, Aníbal Fernández, algunas cuestiones de ese tipo. Nosotros, por supuesto, como van a ser todas, como fueron todas nuestras movilizaciones, todas nuestras movidas de la central y en unidad de la acción con el resto de las organizaciones, con la CGT, con la Federación Agraria, con la corriente clasista y combativa, con Barrios de Pie, por supuesto, siempre, nunca han tenido hechos de violencia, o sea que cualquier cuestión que ocurra mañana, que creemos que no va a ocurrir, pero no se la puede adjudicar a la clase trabajadora, ¿no? Tengo varias preguntas para hacerles, entre otras, como ustedes hablaron mucho, sobre todo los dirigentes de los trabajadores, del tema
del impuesto a las ganancias, pero la presidenta hizo un anuncio sobre el medio aguinaldo y sobre una negociación en el 2013. Eso y todos otros temas más, pero vamos a una pausa y después seguimos. Pausa. Bien, seguimos con la huelga de mañana y la pregunta que había quedado en el aire era que ustedes se quejaban mucho por el impuesto a las ganancias, pero la presidenta hizo anuncios en la última semana que se refirió a que no se va a aplicar al medio aguinaldo de diciembre y se va a negociar en 2013 el mínimo no imponible, eso sí con la Secretaría de Caló, no con ustedes. Pero bueno, con alguien... El tema, Joaquín, que la presidenta los convocó, Caló no fue. Caló va, porque ya había pasado un papelón en Villa Constitución, un papelón cuando la presidenta dijo, acá están los dirigentes que no tienen problema de ocupación, o sea que nunca van a estar desocupados. Con el secretario general de ella, adelante. Entonces Caló creo que hubo un problema en la UON, no va a la convocatoria de los aplaudidores, pero sí lo llaman de urgencia que vaya porque la presidenta, después del gran anuncio del pan de Navidad que nos daba, los iba a atender. Y efectivamente los atendió bastante tiempo y fue pura cháchara. Les dijo, el año que viene, muchachos, hablamos. El año que viene, ¿saben cuándo es? Es abril, porque es así. Y no les dio ningún tipo de respuesta, ningún tipo de soluciones. Les habló de Japón, les habló de China, les habló de Obama, se fue por el mundo. De la misma manera que ese mismo día, ella sacó la carpeta y empezó a anunciarnos a todos los argentinos por cadena nacional en qué condiciones estaban las empresas aéreas del mundo, las pérdidas, los desocupados, para justificar el desastre que está manejando su hijo con Recalde, Aerolíneas Argentinas. O sea, se fue por otro lado, se fue por la tangente. Por eso digo, realmente fue una burla este anuncio que ha hecho, porque las últimas paritarias creo que nos hemos incorporado más de 1 millón de trabajadores ya al descuento. O sea que por un lado nosotros estamos peleando, luchando, consiguiendo aumentos salariales de acuerdo a la inflación que hay, y resulta que aparte de que te come la inflación, cuando nosotros pactamos, a los 3, 4 meses ya te está comiendo el sueldo, este aumento que vos lo estás haciendo, inclusive en 3 cuotas o 4 cuotas, que lo hacen algunos gremios, y te termina consumiendo con la inflación el poder adquisitivo del trabajador, en el cual se deteriora totalmente. ¿A cuánto debería ir, Luis, el mínimo no imponible? ¿A cuánto se debería subir? Bueno, ustedes saben... 5.500, más o menos 5.700. Bueno, pero ustedes saben que en el mes de junio, julio, la viceministra de Trabajo anunció, que casi le cuesta la cabeza, seguramente se había conversado de que iba a haber un incremento entre un 20 y un 25% del tope. Bueno, fíjense cuántos meses pasaron, nunca llegó el anuncio ese, con lo cual creemos, por lo que manifestó la presidenta, si le doy este dinero a los gremios, a los trabajadores, no les puedo dar a los gobernadores. Esto es lo que le manifestó a los gobernadores. Porque algunos que le dijeron por qué no arreglaba este problema, le dijeron, bueno muchachos, si arreglo acá, a ustedes no les puedo mandar la plata para que paguen los sueldos. O sea, está desvistiendo. Un santo para vestir otro. Para vestir otro, pero lo más grave de la presidenta es cuando ella manifiesta de que aquel que está ganando más de 7.000 pesos, que ya es un sacrilegio, debe entender que debe subvencionar a los de abajo, a los más pobres. La obligación es el gobierno de darle trabajo a los más pobres, de aumentarle realmente las asignaciones que tiene hoy y que las tiene congeladas. Así que por eso digo, es un abuso que está haciendo del poder y sí, con un total desconocimiento. Yo creo que la presidenta hoy ha llegado, al no tener a Néstor Kirchner, hoy ha llegado ella indudablemente a saber qué es gobernar, qué es ejercer el poder, y creo que
que lo está haciendo de una manera totalmente distinta, porque no tiene ni capacidad de gestión, ni capacidad de administración, y también mantiene una soberbia que en estas condiciones no la tendría que mantener. Porque fíjense los ejemplos de los jóvenes brillantes que ella toma. Lo tiene a Vudú. Mire qué ejemplo. Lo tiene a Kicillof. Mire qué otro ejemplo, que tomó por asalto YPF. Entonces ellos han hecho de algo que es caro a los sentimientos de los argentinos, como épica, el tema de estatizar los fondos de las jubilaciones privadas. Estatizaron. Pero no fue en beneficio de los jubilados, fue en beneficio de los amigos, a los cuales ellos han subsidiado, qué sé yo, por doquier, dando papeles, porque el ANSES hoy está llena de papeles. La otra épica, la gran estatización de YPF, que la están fundiendo, no consiguen un solo peso de inversión para los miles de millones que necesita YPF ponerse en funcionamiento. La plata de YPF que han conseguido es la misma plata del Estado. Por eso digo que hay un tema en el cual yo no sé cuál será el momento que la presidenta pueda dejar de lado la soberbia y pueda citar. Y lo que decía recién Eduardo con el tema del campo, yo recuerdo que los peores momentos del campo, de la desinversión, del ataque al campo, Lula estaba apostando e invertía 20.000 millones de dólares en el campo. ¿Por qué? Porque se avivó. Argentina va para abajo, nosotros vamos para arriba, y esto es lo que hizo Brasil y lo hizo Uruguay, que es mucho más pequeño que nosotros, han tomado grande ventaja en lo que tiene que ver con la agronomía. Eduardo, hay una pregunta que le quiero hacer dos. Entendí que los piquetes de ustedes van a ser persuasivos, no van a imponer un corte, digamos. No. El otro es el tema de... Lo digo por eso, a ver, que el fiscal que firma, que lo puedo mencionar, no sea problema. Sí. No. Digo, si nos quiere Vamos citar, que no todos, citar. Estamos hablando de Germán Garabano, fiscal general, ¿no? De acá de la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Fiscalía General. Que no sea problema. Nosotros no vamos a hacer un aliento y exhortación al corte de ruta ni cosas por el estilo. Va a haber piquetes que van a persuadirse, a ver qué se va, pará, sumate al paro, vamos a convencer. Así hay 70, 80 piquetes armados que lo hacemos de manera conjunta con los compañeros. Pero hay una cosita que quiero mechar. El impuesto a la ganancia a partir de los 5.500 pesos a un laburante es un disparate. Pero a las pymes, a los chacareros, a las pymes de la ciudad, a la industria, al pequeño industrial, al tallerista, al comercio, también le están cobrando un impuesto a la ganancia sobre la base del escalonamiento que fijó Cavallo en la década del 90. O sea, hace 20 años pusieron el escalonamiento y sobre ese escalonamiento hay que pagar impuesto a la ganancia. Algunas cosas sucedieron en 20 años. Nosotros vemos el impuesto a la ganancia y el impuesto a la propiedad, son impuestos lógicos de los países desarrollados, en los cuales nosotros estamos de acuerdo. No en los impuestos distorsivos, los distorsivos como es el IVA en los alimentos, en el combustible, como es el tema de retenciones a todo por igual. Digo, esos impuestos distorsivos, ganancia y patrimonio. Pero, macho, hay que reactualizar valores. Hace 20 años se fijaron los mínimos sobre los cuales pagamos ganancias y sobre esos mínimos seguimos pagando ganancias de manera descomunal. Entonces no hay competitividad para una pyme que valga, digamos. Entonces es las ganancias de los laburantes, es la ganancia de los pequeños y medianos empresarios de la misma manera. Y el paro activo es paro con la gente en la calle. No será con la gran concentración en la Plaza de Mayo, pero sí va a haber tantos miles de personas movilizadas que yo creo que supera largamente cualquier concentración que se haga en la Plaza de Mayo. Y bueno, y ahí estaremos en la ruta, en la rotonda, en los cruces de ruta, persuadiendo y animando a que se sume aquel que no se sume, pero yo creo que vamos a perder tiempo, porque el acatamiento ya está, la gente está, la enorme mayoría está de acuerdo en que Déjenme hacerles dos preguntas a Venegas y a Pedro por un tema que es un gran interrogante. ¿Qué va a pasar mañana con los trabajadores de los sindicatos que están en la otra secretaría, en la Secretaría de Caló? Bueno, yo creo que acá el paro ya está con un acatamiento de un 45-50% ya a partir de ahora, ¿no? Yo creo que a partir de las 0 horas va a ser un acatamiento
importantísimo. Yo digo, mañana no es un paro más. Yo creo que mañana se ponen los argentinos de pie, ¿no? Los argentinos que están hartos de que les mientan, hartos de que les falten el respeto, como esto de que al segundo aguinaldo del año le van a dejar sin cobrar el impuesto a las ganancias, y hartos de la soberbia, ¿no? Yo digo, cuando se movilizó tanta gente, ¿cómo puede ser que el gobierno no acuse recibo de todo esto? La verdad que tenemos un gobierno que no escucha a los trabajadores, no escucha a los empresarios, no escucha a nadie. Bueno, los empresarios lo ha escuchado con la ley de ART, eso sí lo escuchó porque fue un acuerdo. Pero yo digo, es una falta de respeto lo que está haciendo este gobierno con los argentinos. Yo creo que a partir de mañana, como decía Barrio Nuevo, se va a establecer un plan de lucha si es que este gobierno nos sigue escuchando. ¿Usted cree que puede haber nuevos paros? Sí, totalmente. Nosotros vamos a establecer un plan de lucha. De 36 horas. Porque si no da respuesta el gobierno, tenemos que seguir parando. Hoy ya a esta hora están cortadas las 5 fronteras, están cortadas, no hay tránsito en las fronteras que tenemos con los 5. ¿Empezaron antes la huelga? Sí, totalmente. Ya está. Porque el transporte ha parado y están cortadas las fronteras. Recién me acaba de decir Moyano que lo anunciara acá, y seguramente los petroleros han parado, ya están parados en Río Negro, nosotros también, han bajado los petroleros de la montaña y están todos en la ruta, así que yo creo que va a ser un paro pacífico, pero con un resultado realmente importante para todos los argentinos. Y cualquier desmán que se pueda producir lo vamos a hacer responsable al gobierno, a este gobierno autoritario que desde los funcionarios acusan recibo, ¿no es cierto?, a los trabajadores que estamos haciendo cosas indebidas. Nosotros tenemos el 14 bis de la Constitución que nos da el derecho de huelga, ¿no? Ahí hay una cosa que se llama ajuste y que no está. Esto también es contra el ajuste y en alguna provincia contra la represión. Acá el punto central que nos unifica a todos es que vamos a un proceso de ajuste. Pago de deuda pública, pago de deuda externa, pago de... Lo mencionamos parcialmente, pero hay que ponerlo más en el centro. Se prioriza la deuda y no se prioriza la deuda que hay para adentro. El ajuste es la consecuencia que termina juntándonos a todos. No, es así, usted planteaba, nosotros lo planteamos al principio, hay una adhesión de sindicatos, comisiones internas, comentaba, líneas ferroviarias, que no responden a las organizaciones convocantes que están adhiriendo. Es muy fuerte cómo viene esa cuestión. Nosotros planteamos claramente, lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos unidad en acción en un petitorio. Nosotros sinceramente no nos definimos, no nos define la oposición al gobierno, nos define un petitorio muy claro que está en todos los puntos, cualquiera los puede ver cuáles son los puntos: el impuesto a la ganancia, salario, jubilaciones, mínimo imponible, universalidad de las asignaciones familiares, lo que planteamos antes. Y sinceramente nosotros desde la CTA lo venimos planteando de hace mucho tiempo, y verdaderamente esta cuestión de que cada cuestionamiento que se hace se viene a la derecha, verdaderamente, por ejemplo, en la CTA no nos pueden plantear bajo ningún punto de vista, porque nosotros, inclusive en el tema de derechos humanos, nosotros somos querellantes en muchas de las causas, muchos de nosotros somos militantes de derechos humanos hace mucho tiempo y querellantes en las causas de derechos humanos, apoyamos a los juicios a los genocidas, venimos con otro sector, pero queremos que verdaderamente lo que tiene que construirse es la sociedad que soñaron aquellos que dieron la vida por construir la sociedad, aquella sociedad por la cual fueron secuestrados, dieron la vida, y no verdaderamente, no es que lucharon para que se escondan los pobres de las estadísticas. Aquellos compañeros lucharon para que no haya pobres en la República Argentina, para una sociedad igualitaria donde los privilegiados sean los pibes, donde los viejos puedan vivir con dignidad. Este petitorio que nosotros estamos llevando adelante en Unidad de Acción, con las diferencias que pueden tener las organizaciones convocantes. Nosotros, por supuesto, cada cual con su identidad, y mantenemos las diferencias que tenemos que mantener. Pero como ocurre, por ejemplo, en Europa, donde frente al ajuste, donde se juntan todas las centrales sindicales frente a lo que consideran avance contra los derechos
de los En trabajadores. España que va a haber un paro convocado por los dos centrales obreros. Nosotros el 14 fuimos a una movilización conjuntamente con la CGT a las oficinas de la Unión Europea a manifestar nuestra adhesión al paro que realizaron las centrales sindicales en toda Europa. Y así estamos recibiendo, hoy se recibió en la central la adhesión de las centrales sindicales europeas y de toda Latinoamérica al paro que vamos a realizar mañana. Así que nosotros, como decía, contra el ajuste y por un petitorio muy claro, que es muy amplio y cualquiera que lo puede ver es abarcativo y atraviesa a toda la clase trabajadora. Nos pusieron el mote, Joaquín, ahora de que estamos en un objetivo político, extorsionando. A ver, nosotros miremos un poquito para atrás y retomemos. El 6 de julio del 94, marchamos la marcha federal, Moyano, el Bocha Palacio, Piumato, Víctor de Genaro, Claudio Lozano, Humberto Volando, ya veníamos resistiendo en los 90, mientras que algunos que ahora nos titulan a nosotros que estamos chantajeando, estaban bancando las privatizaciones de YPF, las privatizaciones de las jubilaciones, y terminaban aplaudiendo la política de Caballo. O sea, nosotros tenemos historia de resistir, y no creo que a muchos de los que hoy nos cuestionan a nosotros tengan autoridad para venir a señalarnos lo que hoy es lo que acá se define como unidad de acción. ¿Tá? Hoy realmente Un quiero segundito porque no tengo mucho más tiempo. decirle que hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Saúl Usbaldini. Hoy es. Sí, hoy precisamente. Y también se cumplen 40 años del abrazo de Balbín Así es. y del general Juan Domingo Perón, que fue un Y es el día de la mensaje soberanía nacional. para además. todos los argentinos. Sí. Por todo ello vamos al paro. Vamos al paro. Justamente. Yo creo que sí. Bueno, Con total éxito. les agradezco a todos. No, al contrario. Una pausa.